En otra ocasión me llamaste la atención porque en lugar de una genuflexión hasta el piso, hice solamente una ligera inclinación con la cabeza. Pensaste que eso lo hacía por pereza, sin sospechar que ya entonces había dejado de creer en la presencia de Cristo en el sacramento. Ahora creo, aunque solo materialmente, tal como se cree en la tempestad, cuyas señales y efectos se perciben. En este interín me había fabricado mi propia religión. Me gustó la opinión generalizada en la oficina de que después de la muerte el alma volvería a este mundo en otro ser, reencarnándose sucesivamente sin llegar nunca al fin. Con esto estaba resuelto el angustiante problema del más allá. Imaginé haberlo hecho inofensivo. ¿Por qué no me recordaste la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, en la que el narrador, Cristo, envió después de la muerte a uno al infierno y al otro al cielo? Pero, ¿qué habrías conseguido? No mucho más de lo que conseguiste con todos tus otros discursos beatos. Poco a poco me fui fabricando un Dios con atributos suficientes para ser llamado así, bastante lejos de mí como para que no me obligara a tener relaciones con Él, suficientemente confuso como para poder transformarlo a mi antojo. De este modo, sin cambiar de religión, yo podía imaginarlo como el Dios panteísta del mundo o pensarlo poéticamente como un Dios solitario. Este Dios no tenía cielo para premiarme, ni infierno para asustarme. Yo lo dejaba en paz. En esto consistía mi culto de adoración. Es fácil creer en lo que agrada. Con el transcurso de los años, estaba bastante persuadida de mi religión. Se vivía bien así, sin molestias. Solo una cosa podría haber roto mi suficiencia, un dolor profundo y prolongado. Pero este sufrimiento no llegó. ¿Comprendes ahora el significado de Dios castiga a aquellos que ama? Durante un domingo de julio, la Asociación de Jóvenes organizaba un paseo. Me gustaban las excursiones, pero no los discursos insípidos y demás beaterías. Otra imagen muy diferente de la de Nuestra Señora de las Gracias estaba desde hacía poco en el altar de mi corazón. Era el distinguido Max, del almacén de al lado. Ya habíamos conversado entretenidos varias veces. Justamente ese domingo me invitó a pasear. La otra, con la que acostumbraba salir, estaba enferma en el hospital. Él había comprendido que lo miraba mucho, pero yo no pensaba en casarme todavía. Su posición económica era muy buena, pero también demasiado amable con todas las otras jovencitas. En aquel entonces yo quería un hombre que me perteneciera exclusivamente como única mujer. Siempre conservé una cierta educación natural. Eso es verdad. A pesar de su indiferencia religiosa, Annie tenía algo noble en su persona. Me desconcierta que también las personas honestas puedan caer en el infierno si son deshonestas al huir del encuentro con Dios. En ese paseo, Max me colmó de amabilidades. Nuestras conversaciones, es claro, no eran sobre la vida de los santos como las de ustedes. Al día siguiente en la oficina me reprendiste por no haber ido al paseo de la asociación. Cuando te conté mi diversión del domingo, tu primera pregunta fue: ¿escuchaste misa? Tonta, ¿cómo podríamos ir a misa si salimos a las 6 de la mañana? Me acuerdo que muy exaltada te dije:
El buen Dios no es tan mezquino como lo son los curas. Ahora debo confesar que Dios, a pesar de su infinita bondad, considera todo con más seriedad que todos los sacerdotes juntos. Después de este primer paseo con Max, fui solamente una vez más a la asociación, en las fiestas de Navidad. Algunas cosas me atraían, pero en mi interior ya me había separado de todas ustedes. Los bailes, el cine, los paseos continuaban. A veces peleábamos con Max, pero yo sabía cómo retenerlo. Odié mucho a mi rival, que al salir del hospital se puso furiosa. En realidad, eso me favoreció. La calma distinguida que yo mostraba produjo una gran impresión en Max, que se inclinó definitivamente por mí. Conseguí encontrar la forma de denigrarla. Me expresaba con calma, por fuera realidades objetivas, por dentro vomitando hiel. Estos sentimientos y actitudes conducen rápidamente al infierno. Son diabólicos en el sentido estricto del término. ¿Por qué te cuento todo esto? Para explicarte que así me aparté definitivamente de Dios. En realidad, Max y yo no llegamos muchas veces al extremo de la familiaridad. Me daba cuenta que me rebajaría a sus ojos si le concedía toda la libertad antes de tiempo. Por eso supe controlarme. Realmente yo estaba siempre dispuesta para todo lo que consideraba útil. Tenía que conquistar a Max. Para eso ningún precio era demasiado alto. Nos fuimos amando poco a poco, porque ambos teníamos valiosas cualidades que podíamos apreciar mutuamente. Yo era habilidosa, eficiente, de trato agradable. Retuve a Max con firmeza y conseguí, al menos durante los últimos meses antes del casamiento, ser la única que lo poseía. En eso consistió mi apostasía, en hacer mi Dios con una criatura. En ninguna otra cosa puede realizarse más plenamente la apostasía como en el amor a una persona del otro sexo, cuando ese amor se ahoga en la materia. Esto es su encanto, su aguijón y su veneno. La adoración que tenía por Max se convirtió en mi religión. En ese tiempo en la oficina yo arremetía virulentamente contra los curas, los fieles, las indulgencias, los rosarios y demás estupideces. Trataste de defender con una cierta inteligencia todo lo que yo atacaba, aunque quizás sin sospechar que en realidad el problema no estaba en esas cosas. Lo que yo buscaba era un punto de apoyo. Todavía lo necesitaba para justificar racionalmente mi apostasía. Estaba sublevada contra Dios. No te dabas cuenta. Creías que todavía era católica. Por otra parte, yo quería ser llamada así. Inclusive pagaba la contribución para el culto, porque un cierto reaseguro nunca viene mal. Es posible que tus respuestas a veces dieran en el blanco, pero no me alcanzaban porque no te concedía razón. A raíz de estas relaciones sobre bases falsas, fue pequeño el dolor de nuestra separación, con motivo de mi casamiento. Antes de casarme me confesé y comulgué una vez más. Era una formalidad. Mi marido pensaba igual. Si era una formalidad, ¿por qué no cumplirla? Ustedes dicen que una comunión así es indigna. Bien, después de esta comunión indigna, logré un cierto sosiego en mi conciencia. Esa comunión fue la última. Nuestra vida conyugal transcurría en general en armonía.
En casi todos los puntos teníamos la misma opinión. También en esto, no queríamos cargar con hijos. En realidad, mi marido quería tener uno solo, naturalmente. Finalmente conseguí que él renunciara a ese deseo. Lo que más me gustaba eran los vestidos, los muebles lujosos, las reuniones mundanas, los paseos en automóvil y otras distracciones. Fue un año de placer entre mi casamiento y mi muerte repentina. Todos los domingos íbamos a pasear en auto o visitábamos los parientes de mi marido. Me avergonzaba de mi madre. Esos parientes se destacaban en la vida social, igual que nosotros. Pero en mi interior, sin embargo, nunca fui feliz. Había algo indeterminado que me corroía. Mi deseo era que al llegar la muerte, lo que sin duda demoraría mucho todavía, todo acabara. Ocurría tal como yo lo había escuchado de niña durante una plática. Dios recompensa en este mundo toda obra buena que se haga. Si no puede premiarla en la otra vida, lo hace en la tierra. Inesperadamente recibí una herencia de la tía Lotte. Mi marido tuvo la suerte de ver sus ingresos notablemente aumentados. Así pude instalar confortablemente una casa nueva. Mi religión estaba muriendo como un resplandor crepuscular en el firmamento lejano. Los bares de la ciudad, los hoteles y los restaurantes por los que pasábamos en nuestros viajes no nos acercaban a Dios. Todos los que los frecuentaban vivían como nosotros, de fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera. Si durante los viajes de vacaciones visitábamos una célebre catedral, tratábamos de divertirnos con el valor artístico de sus obras primas. Los sentimientos religiosos que irradiaban, especialmente las iglesias medievales, yo los neutralizaba, criticando circunstancias accesorias de un hermano lego que nos guiaba. Criticaba su negligencia en el aseo, criticaba el comercio de los piadosos monjes que fabricaban y vendían licor, criticaba el eterno repique de campanas llamando a los sagrados oficios, diciendo que el único fin era ganar dinero. Así era como conseguía apartar a la gracia cada vez que me llamaba. Especialmente descargaba mi mal humor frente a algunas pinturas de la Edad Media, representando al infierno en libros, cementerios y otros lugares. Allí el demonio asaba a las almas sobre fuego, rojo o amarillo, mientras sus compañeros con largas colas le traen más víctimas. Clara, el infierno puede ser dibujado, pero nunca exagerado. Siempre me burlaba del fuego del infierno. Acuérdate de una conversación durante la cual te puse un fósforo encendido bajo la nariz. Preguntaste, ¿así huele? Apagaste enseguida la llama. Aquí nadie consigue hacerlo. Te digo más, el fuego del que habla la Biblia no es el tormento de la conciencia. Fuego es fuego. Debe ser interpretado al pie de la letra, cuando aquel dijo, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, al pie de la letra. ¿Y cómo puede ser tocado un espíritu por el fuego material?, preguntarás. ¿Y cómo puede sufrir tu alma en la tierra si pones el dedo sobre una llama? Tampoco tu alma se quema. Mientras tanto, el dolor lo sufre todo el individuo. Del mismo modo, nosotros estamos aquí espiritualmente presos al fuego de nuestro ser y de nuestras facultades.
Nuestra alma carece de la agilidad que le sería natural. No podemos pensar ni querer lo que querríamos. No te sorprendas de mis palabras. Es un misterio contrario a las leyes de la naturaleza material. El fuego del infierno quema sin consumir. Nuestro mayor tormento consiste en saber que nunca veremos a Dios. ¿Cómo puede atormentarnos tanto esto si en la tierra no es cera indiferente? Mientras el cuchillo está sobre la mesa, no te impresiona. Le ves el filo, pero no lo sientes. Pero si el cuchillo entra en tus carnes, gritarás de dolor. Ahora sentimos la pérdida de Dios. Antes solo pensábamos en ella. No todas las almas sufren igual. Cuanto mayor fue la maldad, cuanto más frívolo y decidido, tanto más le pesa al condenado la pérdida de Dios, tanto más lo sofoca la criatura de que abusó. Los católicos que se condenan sufren más que los de otras religiones, porque recibieron y desaprovecharon, por lo general, más luces y mayores gracias. Los que tuvieron mayores conocimientos sufren más duramente que los que tuvieron menos. El que pecó por maldad sufre más que el que cayó por debilidad, pero ninguno sufre más de lo que mereció. O si esto no fuera verdad, tendría un motivo para odiar. Un día me dijiste, nadie va al infierno sin saberlo. Eso le habría sido revelado a una santa. Yo me reía mientras me atrincheraba en esta reflexión. Siendo así, siempre tendré tiempo suficiente para volver atrás. Esta revelación es exacta. Antes de mi muerte repentina, es verdad, no conocía al infierno tal como es. Ningún ser humano lo conoce, pero estaba perfectamente enterada de algo. Si mueres, me decía, entrarás en la eternidad como una flecha directamente contra Dios. Habrá que aguantar las consecuencias. Como te dije, no volví atrás. Perseveré en la misma dirección, arrastrada por la costumbre con la que los hombres actúan cuanto más envejecen. Mi muerte ocurrió así. Hace una semana, digo según las cuentas que llevan ustedes, porque si calculara por mis dolores, podría estar ardiendo en el infierno desde hace 10 años. Mi marido y yo salimos en otra excursión dominguera, que fue la última para mí. El día estaba radiante de sol. Me sentía muy bien, como pocas veces. Sin embargo, me traspasaba un presentimiento siniestro. Inesperadamente en el viaje de regreso, mi marido y yo fuimos enceguecidos por los faros de un automóvil que venía en sentido contrario, a gran velocidad. Max perdió el control del vehículo. ¡Jesús! Se escapó de mis labios, no como oración, sino como grito. Sentí un dolor aplastante, comparado con el tormento actual, una bagatela. Después perdí el sentido. ¡Qué extraño! Aquella misma mañana, sin explicación, había surgido en mi mente este pensamiento. Por una vez podrías ir a misa. Era como una súplica. Un no claro y decidido cortó el curso de la idea. Con esas cosas tengo que terminar definitivamente. Es decir, asumí todas las consecuencias. Ahora las soporto. Lo que ocurrió después de mi muerte lo sabes. La suerte de mi marido, de mi madre, lo que ocurrió con mi cadáver, mi entierro,
lo sé por una intuición natural que tenemos todos los que estamos aquí. Del resto de lo que ocurre en el mundo poseemos un conocimiento confuso. Sabemos lo que se refiere a nosotros. De este modo veo el lugar donde vives. Desperté de improviso en el momento de mi muerte. Me encontré inundada por una luz ofuscante. Era el mismo sitio donde había caído mi cadáver. Sucedió como en el teatro, cuando se apagan las luces de la sala, sube el telón y aparece una escena, trágicamente iluminada, la escena de mi vida. Como en un espejo, mi alma se mostró a sí misma. Vi las gracias despreciadas y pisoteadas desde mi juventud hasta el último no frente a Dios. Me sentí como un asesino al que llevan ante el tribunal para ver a la víctima. Arrepentirme nunca, avergonzarme jamás. Mientras tanto, no conseguía permanecer bajo la mirada de Dios, a quien rechazaba. Solo tenía una salida, la fuga. Así como Caín huyó del cadáver de Abel, así mi alma se proyectó lejos de esta visión de horror. Este era el juicio particular. Habló el invisible juez: apártate de mí. De inmediato mi alma, como una sombra amarilla de azufre, se despeñó al lugar del eterno tormento. Epílogo de Clara. Así terminó la carta de Anita sobre el infierno. Las últimas palabras eran casi ilegibles, tan torcidas estaban las letras. Cuando terminé de leer la última línea, la carta se convirtió en cenizas. ¿Qué es lo que escucho? En medio de los duros términos de las palabras que imaginaba haber leído, resonó el dulce tañido de una campana. Me desperté de inmediato. Estaba acostada en mi cuarto. La luz matinal entraba por la ventana. Las campanadas de las avemarías llegaban de la iglesia parroquial. Todo había sido un sueño. Nunca había sentido antes en el Angelus tanto consuelo como después de ese sueño. Lentamente fui rezando las oraciones. Entonces comprendí: la bendita Madre del Señor quiere defenderte. Venera a María filialmente si no quieres tener el destino que te contó, aunque fuera en sueños, un alma que jamás verá a Dios. Temblando todavía por la visión nocturna, me levanté, me vestí con prisa y huí a la capilla de la casa. Mi corazón palpitaba con violencia. Los huéspedes que estaban más cerca me miraban con preocupación. Quizás pensaban que estaba agitada por correr escaleras abajo. Una bondadosa señora, un alma sacrificada, pequeña como una niña, miope, aún fervorosa en el servicio de Dios, de gran penetración espiritual, me dijo por la tarde en el jardín: señorita, nuestro Señor no quiere ser servido con excitación. Pero ella advertía que otra cosa me había excitado y aún me preocupaba. Agregó bondadosamente: nada te turbe. ¿Conoces el aviso de Santa Teresa? Nada te espante, todo pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Mientras susurraba esto, sin adoptar un aire magisterial, parecía estar leyendo mi alma. Solo Dios basta. Sí, Él ha de bastarme en este o en otro mundo. Quiero poseerlo allí,
un día por más sacrificios que tenga que hacer aquí para vencer. No quiero caer en el infierno. Algunas consideraciones finales. Quizás no como objeción, pero no puede eludirse una pregunta. ¿Cómo puede haber recordado Clara con tal precisión todas las palabras de la carta de la condenada? Respondemos, quien hace lo más puede hacer lo menos. Quien comienza una obra puede también concluirla. Si la manifestación de ultratumba es un hecho preternatural, Clara debe haber tenido también una asistencia preternatural para escribir con exactitud todas las palabras leídas durante la visión. La eternidad de las penas del infierno es un dogma, seguramente el más terrible de todos. Tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras.